en las cosas de Dios. Entonces Dios no puede usar una vida que no está dispuesto a, a matar todo de su pasado, de esa nación que no sirve, que antes compartíamos, hoy no. Por eso Saúl le dijo, tenés que destruir todo, no perdones nada, nada. Sin embargo, después viene Samuel y ve que Saúl perdona al rey, a unas ovejas, a alguna vaca, y Dios dijo, yo te desecho, porque las cosas se van a hacer a mi manera y no a tu manera. ¿Cómo termina lo de Josué? Sabemos que hubo una familia, una tribu, que era la tribu que de una de las tribus de Israel, de que Acán, uno que se llamaba Acán, agarra algo de Jericó, lo esconde abajo de su tierra y después entra una maldición donde mueren muchas personas. Por eso, no darle importancia a lo poco, porque ellos decían, bueno, pero ¿qué? Unas monedas de oro, una capa, ¿qué le va a hacer? Deja que los otros se crean que son vivos. Tomaron por poco la palabra de Dios. Y después termina muriendo él y sus hijos. Porque no se puede tomar. Era lindo gritar y decirle ganamos Jericó. Para las grandes ligas, para las grandes cosas sí. Ahora, para las pequeñas cosas no quiero obedecer. Es hora que nosotros nos pongamos las pilas como para obedecer a Dios. Para darle pelea a todo lo que nos quiere matar. Dios enviaba a su pueblo a pelear, a Josué o a Saúl, y le decían todo. No dejen ganado, no dejen rey. Y nosotros hoy somos una nación. Dice Dios que somos una nación santa, real sacerdocio. Y nosotros tenemos que romper con nuestras costumbres pasadas, con la cultura que teníamos, con los hábitos, con la herencia hereditaria. Dios dice todo, no dejen nada, nada, nada. Nosotros tenemos que separar, no tenemos que separar las cosas de Dios con las cosas del mundo. Decir, no, bueno, qué sé yo, esto no tiene nada que ver con Dios. Yo me acuerdo que en otra época yo decía, el diezmo no tiene nada que ver con Dios. A Dios se lo sirve de otra manera y diezma el que puede. Y me fue muy mal. Vivía empeñado, vivía endeudado, perdí todo lo que tenía, hasta que un día viene una persona, un familiar, y me dice, mira Mario, encontré este resultado. Esta va a ser, no resultado, este va a ser la solución de tu vida. Y yo era una persona que decía, no, mira, el diezmo no tiene nada que ver con Dios. Mi señora me lo decía, me lo explicaba, yo decía, no tiene nada que ver con Dios. A Dios no se lo sirve con el dinero, no necesita dinero Dios. Entonces vino una persona y me dijo, mira, esta es la solución. O sea, cuando estaba, pero empeñado mal, que perdí todo. Entonces, viene esta persona y me tira un folleto. Era un folleto que hablaba del diezmo. Entonces, empecé a ir a esa iglesia de Capital que hablaba del diezmo. Era la iglesia de Cristo de la Solución. Entonces iba y no tenía un peso, no tenía pero nada. Era la época de Carlos Menem, donde yo era taxista y levantabas un pasajero cada 6 horas. Era un hambre porque había perdido el reparto que tenía, los camiones, todo, perdí todo. Y tocamos fondo. Y tocamos fondo. Bueno, hoy me doy cuenta que fue culpa mía por no poner las cosas en las cosas de Dios y no obedecer a Dios. Pero empecé, ya hacía programa de radio yo, ¿eh? Y empecé a hablar. Empecé a entender lo del diezmo. Claro, no tenía un peso ahí, pero lo poco que tenía lo daba, lo empezaba a dar. Y todas las cosas empezaron a abrirse, no de un día para el otro, ¿eh? No de un día para el otro, pero empecé a hablarlo. Un día escuché que decían, aunque no estés sano, habla de la sanidad. Aunque no tengas nada, habla de la prosperidad. Y empecé a hacerlo. Empecé a hablar lo que todavía no venía. Y empezaba a enseñar lo que todavía no sucedía en mí. Hasta que un día Dios pone una persona que me alquila el taxi más barato, que iba al negocio que trabajaba mi señora. Entonces empiezo
a trabajar en ese taxi. Un día mi señora escucha una predicación del pastor Dante Gebel. Lo había alquilado otra persona, un CD. Fueron creo que a Certeza a alquilar película, era un día sábado así, y como no había película alquilaron un CD, un CD del pastor Dante Gebel. Entonces en ese CD, que yo no lo escuché, lo escucha mi señora, le decía que entre medio de toda la predicación le dice: no vas a alquilar nunca más nada, no vas a alquilar, vas a tener tu propiedad, no, vas a dejar de alquilar. Y mi señora pegó un grito y saltó y lo tomó. Había personas, había el hermano de ella, la cuñada, y se reían porque ella lo tomó para ella. Nunca le había pasado eso, pero eso lo había sentido. Eso no me acuerdo si era un martes, un miércoles, el domingo, no me acuerdo qué era, pero el jueves yo voy a la iglesia de Cristo la Solución. Entonces, cuando predica el pastor, dijo ese día que mañana, decía él, mañana Dios te va a poner una persona que te va a abrir una puerta que no la va a poder cerrar nadie, nunca más se va a cerrar esa puerta. Y yo la tomé, yo la creí, no sé qué, pero la tomé. Y me fui con esa palabra. Al otro día voy a arrancar el taxi y no me anda. Entonces llamo a la dueña. Le digo a la dueña, se me rompió el coche. ¿Qué se te rompió? El gas. Entonces vamos a un lugar ahí cerca de la cancha de los Andes, a donde había un gasista, y el gasista estaba cerrado. Entonces la dueña del taxi me dice, que nos quedamos conversando, y me dice: Mario, yo sé que tenés muchas deudas vos. ¿Te gustaría comprar el taxi? Y me empecé a reír. Parecía Sara cuando los ángeles le dijeron. Y me empecé a reír, me salió risa nada más. Entonces le dije: pero usted sabe que estoy empeñado. Hacía 4 o 5 meses que me conocía a mí, no mucho. A mi señora sí la conocía desde chica, pero a mí hacía poco. Y me dice: bueno, pero yo te digo, si te gustaría, si te animarías a comprar el taxi. Pero no tengo un peso. Bueno, pero no es problema. ¿Cómo me lo querés pagar? ¿Qué te parece si lo hacemos en 20 cuotas? ¿Te animás a pagármelo? Bueno, le digo, qué sé yo, sí, quiere ponerlo, vamos a ponerlo en 24 porque después los intereses. Bueno, está bien, lo hacemos en 24 cuotas. Lo que te dije en 24 cuotas. Y entonces yo le dije: bueno, cuando termine de pagarlo, ponemos todo el taxi y la licencia a nombre mío y punto. Me dice: no. Desde ahora es tuyo y ponemos un escribano a media y ya hacemos toda la transferencia. ¿Sabe que cuando no teníamos nada, alquilábamos un programa de radio que era muy caro, demasiado caro, y yo salía, el alquiler del coche salía todo el sábado para pagar el alquiler de la radio, y el domingo salía para pagar el alquiler del coche. Y nunca nosotros dudamos, ni mi señora me dijo: mirá, Mario, que esta plata le podemos comprar un par de zapatillas a los chicos, o el libro, o esto. No, primero siempre estuvo Dios. Y no solamente en eso, sino en cosas que no tocaba Dios para dar, o para ayudar, o para un montón de cosas que no las voy a nombrar. Pero siempre estuvo primero Dios, aún dentro de las deudas y las cuentas que teníamos, porque estábamos empeñados, pero mal. Y Dios nos abrió una puerta ese día. Cuando fuimos a la escribanía, creo que fue un día lunes, hasta el escribano y otro muchacho le dicen: mire que si ellos no le quieren pagar más, porque fue mi señora también, no se los pagan más, Y ella le dice: no, yo sé que me lo van a pagar. Le pagamos a rajatabla, le cumplimos todo. Y después también Dios bendijo con el negocio, porque Dios un día también habló que trates bien. A mi señora le enseñó a cuidar, a mí también, ¿no? A cuidar el trabajo, a que cada vez que en tu trabajo trates tu trabajo como si fuera tuyo, sea un taller, sea un negocio, que lo cuides, que lo ames como si fuera tuyo, aunque tus patrones sean malos. Entonces mi señora siempre hizo eso. Y dijo: entonces un día ese negocio vas a ser vos la patrona, porque va a quedar para vos. Y así le pasó también a mi señora. Por cumplir, por hacer las cosas bien, por no haber abuso,
por no hacer las cosas mal. Ese es Dios. Pero hasta que yo no entré a entender lo que era el poder del diezmo, todo iba mal. Por eso uno puede ser un cristiano re fiel a Dios, pero si no cumple parte de la palabra de Dios, puede ser re fiel, pero en otras cosas puede ir fracasando y estar mal y estar mezquinándose cosas y esto y el otro. Dios dijo, nunca más lo va a cerrar. Y así se cumplió. Dios nos bendice y nos bendice, pero primero es el dar. Por eso, no tengas miedo si sentís algo de darle a alguien, de darlo. Porque te va a venir multiplicado. No tengas miedo de hacerle un regalo, qué sé yo, a tu pastor, porque vas a ser honrada. No tengas miedo de honrar a un profeta, porque recompensa de profeta tendrás. No tengas miedo. Cuando más das, más vas a recibir. Dios tiene la promesa del 30, del 60 y al 100 por uno. Y hasta 100 veces más. Ya Dios me bendijo y me va a seguir bendiciendo un montón. Pero yo descubrí que eso que yo no le daba importancia, había una palabra que dice indefectiblemente diezmarás. Indefectiblemente. Y hasta que uno no entre en eso, yo me empeñé. Qué sé yo, me empeñé en todos los bancos, me empeñé en un montón de cosas, que después lo pagué a todo, ¿no? Pero, porque el diablo traba la economía. Por eso cuando uno diezma, es que Dios empieza a cubrir, hace un manto donde nada nos puede tocar. Sabe que el negocio de mi señor es increíble. Está en Loma y vienen gente de lejos a comprar. Dios dice, traeré gente del norte, del sur, del oeste, del este. Es Dios el que trabaja. Y uno solamente hace las cosas de Dios lo mejor posible. Y lo que está mal tratamos de mejorarlo siempre. No hay secretos para Dios. No hay nada feo que pide Dios. Quiere que todas las cosas que hagamos, no las hagamos con esfuerzo. De darle a una persona o dar el diezmo con un esfuerzo. El diezmo es de Dios. Y que nada hagamos cuando tengamos que ayudar a alguien, que no hagamos, que sea natural en nosotros, que sea algo común, que sea algo de ayudar a tu señora a limpiar los platos, que sea común, que no sea un esfuerzo porque bueno, hoy lo voy a hacer para que después no digas que soy un siervo de Dios y no lo hago, o que voy a la iglesia pero no lo hago. Dios necesita cosas natural. Si nosotros entendiéramos esto, ni necesitamos leyes, ni necesitaríamos los mandamientos. Pero Dios ve que siempre el diablo nos empuja y nosotros le damos lugar para pasar una última frontera o un último límite. Y nosotros nunca tenemos que llegar a eso, jamás. Llegamos al final del programa. Que te haya quedado en tu corazón la palabra que Dios habló. Acuérdate de que Dios quiere lo mejor para tu vida. No aflojes en nada. Siempre está orando y agradece todo cuando te levantás, cuando te vas a dormir, que Dios te bendiga tus sueños, que Dios te bendiga tu cama. Acuérdate de que hay mucha gente que quizás maldice, hace hechicería, brujería, pero nunca te desenfoques de que Dios nos dice que nosotros somos un linaje escogido, real sacerdocio, y somos nación santa, un pueblo que es adquirido por Dios, y que todos los beneficios de Dios son para nosotros. Cuando nosotros cumplimos, cuando nosotros somos fieles en lo poco, Dios nos lleva para mucho. Por eso no te desesperes por llegar a cosas grandes, sino primero lo poco. Tu casa tiene que ser una bendición. Tu hogar, tu matrimonio. Que Dios te bendiga muchísimo. Señor, te pido que tú bendigas a cada persona que escuchó y que sea de bendición para otras personas. Tus hijos van a ser bendecidos y Dios te va a abrir puertas donde nadie pudo abrir. Que Dios te bendiga muchísimo.